Buenos días, CryptoLover. Feliz domingo para todos. Espero que hayan tenido una muy bonita semana y bueno, que disfruten este domingo en familia. Bueno, el precio de Bitcoin el día de hoy está alrededor de los $26.900 al momento que terminé el análisis. Y las reflexiones que nos dejó la semana anterior, bueno, entre lo que es principalmente las tensiones entre Israel y Hamas, que ha elevado el precio del petróleo como nos anticipamos la semana anterior, ¿no? Dijimos que yo les comenté de que cuando abriera el mercado lo más probable es que el precio del petróleo se iba a ir a las nubes. Y sí, escaló desde los $82 hasta los 88 el WTI, que es el West Texas Internacional, que es la referencia para nosotros, ¿verdad? Un segundo. Ya, un minuto. Ok, entonces, hoy eso ocurrió. Los que aprovecharon, en este caso el canadiense, los que aprovecharon el canadiense, le sacaron provecho al mercado, ¿no? Ya como les comenté, cuando el petróleo sube, el canadiense aprovecha todo ese movimiento porque está vinculado directamente al West Texas Internacional. Ok. Aquí el problema es si la situación sigue escalando, y lo vamos a ver un poco más adelante cuando entremos al análisis fundamental, porque está tensa la cosa y esa ubicación ahí es crítica para el transporte del crudo a nivel internacional. El día miércoles también tuvimos las actas de la FED. Como les comentaba en la sesión anterior, el tono que iba a manejar la FED iba a ser fuerte porque su objetivo es fortalecer el dólar para llegar a ese 2% de inflación. Y tal cual fue así, ¿no? Entre los puntos destacados de esa reunión se comentaron la falta de impacto o todavía la ausencia de impacto que ha tenido esas subidas con respecto a la economía. Si bien es cierto, se ha visto algo, pero créanme que es muy poco porque los efectos siempre vienen con un desfase, siempre llegan con un desfase. Sí reconocieron el bajo crecimiento que se ha tenido, pero todavía se sigue creciendo. Se está creciendo poco, pero se está creciendo. Lo vimos con el PIB anterior, ¿no? Y la debilidad del sector clave como el real estate, ya lo empezaron a notar. Ya empezaron a notar y en la acta se ve reflejado de que ellos tienen miedo de qué vaya a ocurrir con las actas de la FED, con el real estate, que ya está bajando. Lo vimos hace unas 4 o 3 sesiones atrás, no me recuerdo ya, cómo la estadística de ventas ha sido bastante impactado, ¿no? La FED también indicó, y siempre creo que esto ha sido un común denominador en todas sus reuniones, en el cual dicen que las tasas de interés seguirán por mucho más tiempo alto y no ven la necesidad. Aquí lo importante es que comentan que no ven la necesidad de seguir subiendo porque ya para ellos se encuentra en una zona restrictiva. Ya para ellos estar por encima del 5% es restrictivo para la economía y se debería ver los efectos aproximadamente en 18 meses, desde que se llegó a ese 5%. Bueno, 18 meses, año y medio. Probablemente el año que viene vamos a empezar a sentir los efectos de lo que es la subida de tasa de interés. Ok, el día jueves tuvimos informe de inflación en los Estados Unidos, el cual fue 3.7%, tal cual como nos anticipamos, ¿no?
Esta también nos fue muy bien en la semana facturando el euro dólar en venta, porque como era previsible que si era mayor al 3.6%, el dólar se iba a fortalecer y estuvimos toda la semana vendiendo el euro dólar. Nos fue genial con este par, muy bien nos fue porque nos anticipamos de que iba a ser superior. Bueno, les mostré la semana anterior la plantilla de la inflación y por qué estimaba, por qué creía que iba a ser mayor o que iba a ser mayor. Para esta semana, el día martes, tenemos ventas minoristas. Y bien, es raro que hable de ventas minoristas porque para mí es un indicador menor del conjunto de la economía. Pero es que para esta próxima semana no tenemos nada relevante. Lo más relevante que hay es el IPC en la zona euro, es el IPC en la zona euro, pero no hay nada importante aparte de eso. Entonces vamos a tener que tomar en cuenta algunos indicadores menores del conjunto de la economía para poder armar nuestra plantilla de trading. Es muy probable que esta semana siga lateralizando o en su defecto que siga la tendencia, lo vamos a ver cuando entremos al análisis técnico, de lo que ya la semana pasada dejó. Es muy probable que eso ocurra porque creo que el petróleo se va a especular más a una subida y este último reporte de inflación en Estados Unidos nos deje un dólar mucho más fortalecido para esta semana, hasta que aparezca un nuevo indicador que nos cambie un poco el sentido. Por el momento va a seguir siendo así. Entonces, el martes tenemos las ventas minoristas. Ahora, ¿qué podemos ver en las ventas minoristas? Las ventas minoristas nos van a reflejar cómo está el gasto en el consumidor. Cómo está el gasto en los consumidores de los Estados Unidos prácticamente nos va a reflejar cómo está la economía de la clase media en los Estados Unidos. Es interesante porque recuerden que la clase media es la base de toda la economía, prácticamente. Ellos son los consumidores. El miércoles tenemos IPC en la zona euro, el cual, bueno, se estima una previsión de un 4.3%. El anterior fue de 5.2%. Podemos notar que esperan una caída significativa en la inflación. La tendencia del euro es claramente bajista. Y si la inflación es mayor al 4.3%, podríamos ver una recuperación del euro versus el dólar en ese. Ahora, si es menor, creo que va a seguir cayendo. Aquí no especularé, creo que estamos hablando de una caída casi de 90 puntos, me parece bastante, me parece grande. Es que apuntaría que sea igual o un poquito mayor. Menor, me costaría creerlo, pero bueno. Recuerden que Europa inició la subida de tasas mucho después que los Estados Unidos y tiene un desfase con respecto al control de la inflación. Si bien es cierto, ya Estados Unidos tocó por lo menos el 3%, está ahorita en un pequeño rebote, viendo a ver qué va a ocurrir, porque se está enfrentando al segundo semestre del año pasado, donde ya había empezado a controlar la inflación. Europa todavía no se enfrenta a ese segundo semestre. En ese segundo semestre del año pasado no había controlado la inflación porque ellos tienen un desfase con respecto a la subida de tasa. Entonces, habrá que ver, habrá que ver. Tampoco lo veo muy impactante para cambiar el sentido del euro dólar. Importante, ¿no? Sí, sabemos que está allí, es un indicador del conjunto de la economía, europeo, no americano. Yo me voy más por los americanos, considero que los indicadores americanos son los que realmente dirigen la economía del mundo, pero la zona euro no es despreciable, solo que hay que ver más que todo lo que hace el euro, en este caso, perdón, el dólar y en este caso el petróleo esta semana. Ok, bueno, con eso nos despedimos de la editorial y nos vamos ahora con el análisis fundamental. Vamos a empezar a revisar las noticias más impactantes que tenemos en la semana. Vamos aquí. Bien. Y aquí. Okay, listo. Lo primero que vamos a hacer es ver acá qué nos trae esta semana. El mercado, como les comentaba, no hay nada relativamente importante. El día lunes será prácticamente libre. Vamos a lateralizar. El día martes tenemos las ventas minoristas. Hay IPC en Canadá, importante esto. IPC tenemos en Canadá
Y esto, bueno, nosotros operamos mucho el canadiense. Sí nos podría afectar a ese par momentáneamente, tal vez una hora, hora y media, y luego va a seguir la tendencia que maneja la economía macro. Tenemos el día miércoles, bueno, lo que esperan la libra esterlina, el IPC. Tienen IPC en Reino Unido, inventario de crudo todos los miércoles como es normal. Día jueves, peticiones de subsidio. Este indicador sí está interesante porque si tuvimos una subida en el desempleo, si hay mayor desempleo, yo espero que las peticiones de subsidio también suban. Y si suben las peticiones de subsidio, puede haber en ese momento un rebote en el dólar. Para luego, no es como vuelvo y repito, no es un indicador importante del conjunto de la economía, por lo tanto, luego de ese rebote podría seguir manejando la tendencia que ya lleva el dólar. Eso es todo, nos venimos ahora, vamos a entrar aquí al sentimiento del mercado cripto, está en miedo, salimos de la zona neutral. El mercado tradicional sí está en miedo, claro, miedo, y muy cerca del miedo extremo, pero muy, muy, muy cerca del mismo, ¿no? Entonces, está complicado y creo que esto va a seguir empeorando el sentimiento del mercado, producto de que, bueno, tenemos acá el conflicto en este momento en Medio Oriente y puede empeorar un poco el sentimiento. El tapiz de precios, ¿cómo está el mercado? Bueno, de Bitcoin sigue muy parecido desde que comenzamos la sesión. Ethereum sí bajó, a pesar de que se ve aquí un poco verde, pero sí hubo un bajón con respecto a las semanas anteriores. Con respecto al mercado, a la bolsa tradicional, tenemos que sí hubo una corrección, y lo vamos a ver en análisis técnico, en general de toda la economía la semana pasada. Y era normal. Estábamos a puerta de un conflicto en Medio Oriente y eso sembró mucho miedo en los inversores. Empezaron a especular más que todo en materias primas. El oro, como les comenté, despuntó, igual que hizo el petróleo, las materias primas. O sea, aquí vemos un momento. Vamos a entrar al mercado cripto, ¿no? Para que veamos fundamentalmente cómo está el mismo, ¿no? Esta gráfica que ustedes están viendo aquí es el precio realizado. ¿Qué quiere decir el precio realizado? Digamos que es esta línea moradita que ustedes están viendo aquí. Es el precio promedio al que todo el mercado ha comprado. Y los punticos que cambian aquí de colores, amarillo, verde, verde oscuro, azul, es el precio actual. Ahora, ¿por qué tiene colores? ¿Ve? Pueden ver que comienza en rojo, termina en azul, casi todo. Esta diferencia de precio es sencillamente, de color, es el ciclo. Es el ciclo de Bitcoin. Fíjense que este fue el primer ciclo, aquí lo podemos ver claramente. Este es el primer ciclo. Aquí inició el segundo ciclo, tercer ciclo, y estamos en el cuarto ciclo próximo a iniciar ese quinto ciclo. Y pueden notar que cada vez que el precio está en azul, vamos a borrar aquí otra vez, el precio está en azul, este precio está en azul, viene el crecimiento, azul, viene el crecimiento, azul, viene el crecimiento, y estamos todavía, no estamos tocando ya el azul, o sea que estamos tal vez en la última oportunidad que nos está dejando este ciclo para poder comprar antes de que inicie ese crecimiento parabólico, ¿no? Antes del halving. Esto que está acá es una escala de días hacia el halving. Cuando ya entra en azul, eso quiere decir que faltan menos de 200 días para que el halving se dé, que es un proceso, una codificación que tiene el sistema de Bitcoin para disminuir su flujo, su flujo, la creación de moneda. Y con eso pasamos ahora a otra gráfica que se llama Stock to Flow. ¿Y qué es el Stock to Flow? Bueno, el modelo Stock to Flow es una forma de medir la abundancia de un recurso en concreto. ¿Qué es el modelo Stock to Flow? Te lo pueden buscar. Y Bitcoin es perfectamente analizable dentro de ese modelo. Dentro de ese modelo. Vamos a ponerlo. Ok, fíjense cómo está.
Y lo importante de este modelo es que él te estima al precio que debería estar Bitcoin en el momento. ¿Y qué es esta línea que ustedes ven aquí? Vamos a borrarla para que no se confundan. Esta lineecita que está aquí. Fíjense. Según el modelo Stock to Flow, hoy el precio de Bitcoin debería ser $112,899. ¿Por qué? Porque este modelo estima la cantidad circulante que hay, el flujo que se va creando y la demanda que tiene el activo. ¿Qué está ocurriendo? Que está fallando la demanda por el momento. Porque todo el mundo está esperando algo que se llama ETF. Y en el momento que aparezca ese ETF, puede ocurrir lo que pasó acá. Se ajusta a la línea. ¿Cuántas veces ha estado esto por debajo? Muy pocas veces. Muy pocas veces. Fíjense, aquí estuvo por debajo. Aquí estuvo por debajo. Aquí estuvo por debajo. Aquí estuvo por debajo. Normalmente ha estado 3 veces y este sería el cuarto. Una vez por ciclo. Está por debajo del stock to flow. Y luego que se da el halving, fíjense que casi siempre cuando aparece el rojito, es que él despega. Y puede despegar por arriba. Para este ciclo, bueno, ya obviamente ver este precio es algo, no es algo que pueda asegurar que llegue, pero esto es un modelo matemático que estima el flujo de Bitcoin versus el mercado, ¿no? Y pensar que en 463 días el precio de Bitcoin supera el $1.000.000 es fuerte. No me preparo para eso, me preparo para que sí esté más caro que al día de hoy, pero si eso llega a pasar, tenemos que tener un plan de salida. Porque créanme, que si ya el modelo Stock to Flow está hablando de $1.000.000, fíjense en el ciclo anterior. Fíjense en el ciclo anterior. El ciclo anterior se hablaba más de 100,000. No se llegó a 100,000. Y muchos se quedaron esperando 100,000. Muchos entraron en 50 y en 60,000 esperando esos 100,000 y eso nunca ocurrió. Nunca, nunca ocurrió. Y entonces, ¿qué ocurre? Y entonces, el problema fue que se quedaron montados en Bitcoin a esos precios y terminaron vendiendo abajo. Entonces, es muy probable que para este ciclo, ese precio que te emocione, ese precio que te ilusione, sea $1.000.000. Pero ten cuidado, puede que no llegue. El punto aquí es prepararse con un plan de salida. Man, igual que uno de entrada. Si tú no tienes un plan de entrada y si no tienes un plan de salida de Bitcoin, lo mejor es que no entres. Porque vas a tener un 99% de probabilidades de perder dinero. El 1 es suerte. El 1 es como que si entraras a un casino. ¿En el casino se puede ganar? Sí, hay historias de gente que gana, pero la mayoría pierde. Entonces, lo mismo ocurre en el mundo de las inversiones. Y si estás esperando que Bitcoin se haga viral, pase los 50, pase los 60, pase los $100,000 para invertir con la expectativa de que llegue a 1.000.000, porque ya hay modelos que te lo dicen, y no llega al 1.000.000, lo más probable es que vayas a perder dinero. Si no tienes un plan de entrada y un plan de salida, hazte el favor de no entrar. De no entrar. Ahora, si tienes el plan de entrada y plan de salida, vente, que te esperamos aquí dentro. Te va a ir bien. Te va a ir muy bien. Okay. Bueno, seguimos. La semana pasada les expliqué un poco cómo funciona el mercado de futuro y el mercado de las opciones de futuro, que son parecidos, pero no es igual. Esto que está acá es el mercado de opciones de futuros de Bitcoin. Ya lo he mostrado en muchas clases, pero creo que llega el momento de volverlo a reflejar. Aunque yo lo veo todos los días, aquí lo importante es entender qué está esperando el mercado de futuro, y valga la redundancia, a futuro para Bitcoin, ¿no? Fíjense, estamos
para este 20, este día 20, el 20 es el viernes de la próxima semana. Normalmente, ¿cómo funciona el mercado de futuro? Todos los viernes vencen los contratos de futuros semanales y el último viernes de cada mes vence el contrato de futuros mensual. En esos contratos de opciones, los inversionistas tienen una opción de garantizar un precio. Si se da, ellos lo ejecutan; si no se da, no lo ejecutan y sencillamente pagan una prima. Para este viernes, el mercado espera, la mayoría, estas columnas que ustedes ven aquí en verde y estas moradas, son los dos tipos de inversionistas, los compradores y los vendedores. Como pueden ver, el volumen de compradores o la mayor cantidad de compradores espera que el precio de Bitcoin esté por encima del strike, que el strike es el precio negociado, $27,000. El volumen que espera, o el mayor volumen que se espera entre los inversionistas, es de $28,000 para el próximo viernes, ¿no? Y bueno, aquí aparece un volumen menor de 32,000 y el volumen inferior a los 27,000 de mayor presencia de los vendedores es de 26,500. ¿Okay? Este no es el relevante. El relevante es, veamos cómo ve el mercado o cómo ven los inversionistas el precio de Bitcoin luego del halving. El halving es aproximadamente en abril. Entonces aquí empezamos a buscar noviembre, diciembre, marzo. No está abril, no está mayo, pero aparece junio como el próximo contrato de futuro importante. Veamos qué nos dice junio. Para el 28 de junio, esto es lo que esperan los inversionistas. Y pueden ver que la expectativa de los grandes inversionistas están guardándose una opción alcista para el próximo año luego del halving. Y el mayor volumen que aparece es este que está acá, $65,000. Y aparece este segundo por acá, no muy lejos de los 65, en $85,000. Esto no garantiza que el precio de Bitcoin vaya a estar en ese precio en ese momento. Pero se parecen. Pero créanme que acierta mucho, porque esto es el verdadero reflejo del inversionista a futuro. Así como este que está acá nos dice el sentimiento del mercado en presente, este nos dice el sentimiento del mercado a futuro. Entonces ya sabemos qué está esperando el gran inversionista para luego del halving. ¿Ya lo tienen? ¿Quién tiene un plan de entrada para Bitcoin? ¿O ustedes están esperando algún precio para entrar? ¿Ya tienen un plan de salida? Si no lo tienen, lo vamos a construir en estas sesiones. Así que no se las pierdan, porque vamos a ir creando ese plan de entrada y ese plan de salida. Okay, venimos. Bueno, retomemos otra vez el tema del petróleo, ¿no? Y esto, estamos aquí viendo en geopolítica, ¿no? Realmente aquí está el conflicto está acá. Pero el verdadero problema está acá. ¿Por qué? Si el conflicto está acá, y bien es cierto, el territorio de Israel o Palestina no es productor de crudo. Sus vecinos sí lo son. Llámese Siria, Irak, Kuwait, Irán, Qatar, Emiratos Árabes y Arabia Saudita principalmente. Todos estos países, bueno, exceptuando Siria, que tiene salida al Mediterráneo, la mayoría del resto que está acá utilizan el estrecho de Hormuz para sacar su crudo. Por este estrecho pasan aproximadamente 20 millones de barriles diarios. 20 millones. Y el consumo del mundo está por encima de los 100 millones. Eso quiere decir que por este pequeño estrecho que está acá, pasa casi el 20% de la producción mundial. 20%. El impacto que tendríamos si Irán, porque este estrecho principalmente
controlado por Irán. Si Irán realiza un bloqueo aquí, va a haber un shock en la oferta de crudo a nivel mundial. Y eso no es algo que puede fallar. Eso es como que si mañana te cortan la electricidad, te quedaste sin servicio eléctrico. No es que voy a guardar un poquito, puedes guardar. Estados Unidos tiene escasos 10 días en sus reservas estratégicas. Eso es lo que tiene. Y si les había comentado de que el precio del barril para diciembre lo esperaba en $100, la realidad es que si esto llegase a ocurrir, no me extraña un precio de crudo por encima de los $200. Ya lo he visto en algunos análisis de expertos, de traders de petróleo, expertos en el trading de petróleo, y dicen que un shock de la oferta del 20%, del 10%, aunque obviamente Irak puede sacar, Arabia Saudita puede sacar por aquí por este mar un segmento o una parte de su producción, y no es el 20% lo que se bloquea, pero digamos que es un 10%. Con ese 10%, los principales expertos del trading de petróleo hablan de que el crudo se va en 200. O sea, yo personalmente tomaría muy en cuenta irle en contra al canadiense en este periodo, porque creo que va a fortalecerse si el conflicto escala. Si el conflicto no escala, bueno, pasa nada. Sin embargo, entiendan algo. ¿Cómo funciona el trading? El trading no espera que pasen las cosas. El trading se anticipa a las cosas. El trading compra, o el trader compra el rumor y vende la noticia. El trader está hoy comprando este rumor. Y el día que ocurre, puede haber una volatilidad también a favor para los escépticos, pero luego se desinfla porque venden, sueltan posiciones. Compran el rumor, venden la noticia y siempre hay que anticipar. Por eso hay que hacer una plantilla de trading con los fundamentales que se esperan. Por eso hay que anticiparse a una subida o una bajada de tasas. Por eso hay que anticiparse a si el reporte va a ser mayor o menor a lo esperado. Y hay que tomar una decisión. ¿Puedes tomarla en el momento? Sí. Vas a tomar tal vez un poquito de ese gran movimiento. Pero si entras antes, lo tomas todo. Tu riesgo es mayor si entras antes. ¿Se puede entrar al mismo momento? Sí, yo lo he hecho. Yo he entrado al momento de la noticia y agarro un pequeño segmento del movimiento y vuelvo a salir. Pero ahí se las dejo, ¿no? Tomen eso en cuenta para su plantilla. Ok, vamos a entrar al análisis técnico y vamos a comenzar con el VIX, con el índice de la volatilidad. Vamos a entrar con el índice de la volatilidad del S&P 500. ¿Cómo funciona eso? Ya esto lo hemos visto, dijimos que, bueno, que cuando el precio empieza a tocar esta zona, estamos en una zona de complacencia. ¿Una zona de complacencia para qué? Para las bolsas. Aquí, en la zona de complacencia, el dólar está débil. Cuando él viene acá, el dólar se fortalece. Y las bolsas, cuando entran en zona de miedo, ya entraron en una zona bastante restrictiva. Están en retroceso, ya están en contracción y se habla de recesiones de un 10, 15, 20%. En la bolsa, hablamos del S&P 500, porque este es el índice de volatilidad del S&P 500. Y cuando ya entramos aquí, ya estamos en una recesión confirmada, en la zona de pánico, ¿no? Eso ya se lo había comentado. Y fíjense que salimos de la zona de complacencia, como lo pueden ver aquí, salimos de la zona de complacencia. Ya lo habíamos hecho aquí, vinimos, rebotamos y vinimos nuevamente acá. Si el conflicto sigue escalando, normalmente los conflictos fortalecen al dólar y a las materias primas. Por eso es que lo que vemos es un momento, un retroceso dentro de las bolsas y dentro de los activos financieros. Si el índice de la volatilidad entra en zona de miedo, vamos a ver a un dólar fortalecerse y los activos financieros retroceder versus el dólar.
incluyendo el euro, incluyendo cualquier activo, exactamente cualquier activo. Entonces, aquí tiene que cambiar nuestra estrategia. Si somos inversionistas, si normalmente en el mercado cripto yo lo que hago en estos momentos restrictivos es hacer DCA, Dollar Cost Average, que es mi plan de entrada al mundo cripto antes de esos últimos 30, 60 días del halving. Hasta a veces espero el halving, dependiendo de cómo ve el mercado. Yo les voy a ir indicando cómo vamos a ir haciendo. Y luego del halving sí cambio mi estrategia. La cambio. Siempre va a ser el dólar cost average parte o la base de mi ingreso al mercado cripto y a cualquier mercado, en las bolsas también, en el S&P 500 también podemos hacer fácilmente el dólar cost average, el DCA. ¿Qué quiere decir eso? Donde yo voy a establecer una compra con una frecuencia de tiempo establecida, semanal, quincenal, mensual. Y en ese periodo de tiempo voy a invertir el mismo monto siempre. Y aquí les muestro el dollar cost average que hemos venido haciendo. Y digo hemos venido porque esto lo he venido compartiendo en público. No es algo que he hecho solo. Todas las semanas se invierte o un poquito. Y fíjense que empezamos desde el 16 de enero con este nuevo ciclo. Cerramos el ciclo anterior, liquidamos lo que teníamos, en el cual sacamos casi un 3000% de utilidad, no, más de un 3000% para ser sincero. Muchos acá estuvieron en ese proyecto y a muchísimos les fue genial. Y bueno, esperemos que se repita algo parecido para este. No puedo garantizar que va a ser igual porque digamos que beneficios pasados no garantizan beneficios futuros, pero los mercados riman. No son idénticos, pero riman. Entonces tratamos de replicar la misma estrategia para todos. Entonces, fíjense que se empezó comprando en $43,000. Aquí no hay que ser un genio. 45, 43, 45. Y el precio promedio que manejamos de Bitcoin al día de hoy es $23,742. ¿Cómo es posible eso? Haciendo DCA todas las semanas y haciendo compras de oportunidad. Fíjense, cada vez que el precio iba bajando a un nivel clave, comprábamos algo adicional, ¿no? Y fuimos como que incrementándolo, fuimos incrementando porque teníamos un plan de entrada. Cuando llegamos creo que al piso del mercado, que fueron 18, 17, $16,000. No llegó a 15, digo a 15,500, pero si hubiese llegado a 15, hubiese habido una compra especial allí, ¿no? Donde se incrementó considerablemente la inversión en esos precios, en esa bolsa, en ese piso. Y se siguió comprando. Y de esa manera, no tienes por qué tener una bola de cristal para adivinar cuál va a ser el piso del mercado y comprar, porque te puede dejar botado. Muchos estaban esperando los $10,000 y no llegó. Y si estabas esperando los $10,000 para entrar a Bitcoin, te dejó botado, ya está en 27. No lo vas a poder comprar. Y tal vez estás esperando ahora que baje a 20 y tal vez no baje a 20, se vaya a 40 y te dejó botado. Eso así funciona, pues no necesitamos tener una bola de cristal para hacer inversión a largo plazo. Corto plazo es otra cosa, pero esto es a largo. Ni siquiera, bueno, para mí 1 año y medio, para mí es medio plazo. Esto es una inversión de medio plazo, no a largo. Lo que pasa es que como lo vengo trayendo desde el 2021, lo considero que sí, 2022, perdón, pasa un poco los 2 años. Entonces, para mí es largo plazo, pero si empiezan hoy, para ustedes es medio plazo. Año y medio le deberían ver el retorno mucho más rápido. Entonces, fíjense, el precio promedio 23,742, al precio del día tenemos un profit de Bitcoin de 13.3%. Y compramos por encima de los $40,000 el primer día. No es imposible. Lo que hay que ser disciplinado. Y ya esto lo habíamos hecho en el ciclo anterior. O sea que esto tenemos haciéndolo ya más de casi 4 años. Se tiene que cerrar porque se tiene que tener un plan de salida. Si tú entras y no vendes porque especulas de que va a llegar a $1,000,000, cuando caiga vas a perder.
En el ciclo anterior, nosotros toda la semana y todos los días, cuando algún activo llegaba a cierto precio, vendíamos una parte. Así siguiera subiendo. No nos interesaba. Nuestro proyecto en este caso es sacarle 2, 3, 4, 5x al capital invertido. No nos interesa tener una bola, no tenemos una bolita de cristal para visualizar cuál es el techo del mercado. Y no vamos a salir en el techo del mercado, aunque vendimos en $67,000 Bitcoin. Pero era porque ya estaba planificado. Si llegaba a 70, vendíamos en 70. Si llegaba a 75, vendíamos en 75. Porque ya estaba establecido el plan de salida. Entonces, el plan de entrada, después lo vamos a ir viendo con calma. Lo vamos a ir detallando. No se pierdan estas sesiones, porque ahí lo vamos a ir viendo. Bien, seguimos con el análisis técnico. Bueno, vámonos con el análisis de Bitcoin ahora. Y como pueden ver acá, les debió haber llegado, ya les debió haber llegado el correo con el newsletter de la semana. Deberían tener esta gráfica. Confirmen. Quien no tenga el newsletter es porque no hizo la encuesta. Si ustedes hacen la encuesta, automáticamente les va a llegar esa información. 15 minutos antes. Serio, si no tienes el newsletter, tienes que llenar una encuesta. Es una encuesta que yo manejo en mis redes y te quedas registrado al buzón de salida. Vamos a ver aquí qué preguntas tengo. Si tienen preguntas, me pueden escribir en el chat, yo lo voy leyendo. Bueno, vamos a ver. Sí, aquí tengo algunas. Ya al terminar el análisis técnico, nos vamos a las preguntas, a responder todo eso. Dijo que paría el CAC US. Ya, vamos para allá. Ok, fíjense. Esto es una acumulación de Wyckoff. Cada día se parece más. O podemos estar a un 99% casi seguro de que se va a dar una acumulación de Wyckoff y se puede romper en el último día. Así que entiendan que los mercados hacen lo que les da la gana, pero de alguna manera hay que leerlos, ¿no? Y esto es una acumulación de Wyckoff. Estamos en la fase B, agotamiento de la oferta hasta el momento, eso es lo que parece. Para los que no entienden lo que es una acumulación de Wyckoff, aquí está, este es el esquema, así funciona, esto es lo que deberíamos estar viendo. Estamos en esta fase, en la fase B, exactamente casi aquí. Nos falta que caiga a la trampa bajista, o sea que tendríamos que ir a buscar ese soporte, que está acá abajo, ¿ves? Tendríamos que venir acá a esta zona para que, bueno, cerremos la fase B, donde se agotó toda la oferta, recorrimos de soporte a resistencia y viceversa, y luego en esa fase C se da esa trampa. ¿Cómo funciona la trampa? En la trampa, en esa trampa, el precio puede hacer algo así, se me movió, el precio podría ser algo así, rompe el soporte y vuelve a subir. Y en la ruptura del soporte es donde empiezan los comentarios, nos vamos a 20,000, nos vamos a 15,000, ¿no? Y luego vuelve a subir. Esto que está acá sería la fase C o la bear trap, trampa bajista, trampa para osos. Los osos son los vendedores y los toros son los compradores. Para los que no saben el por qué son toros y por qué son osos, es por la manera de cómo ellos atacan, ¿no? El toro con sus cachos ataca de abajo hacia arriba y el oso con sus garras ataca de arriba hacia abajo, algo así. Es un poco trivial la cosa, pero bueno, esa es la analogía de por qué osos y toros. Nada difícil. Ok, vámonos ahora a los activos. El euro dólar. El euro dólar, como pueden ver en el newsletter, estamos en un fractal bajista, hizo un retroceso y estamos en este momento en el reimpulso. Estamos haciendo un reimpulso bajista y bueno, fundamentalmente, parece que podría seguir bajando. Recuerde que hace unas cuantas sesiones le comenté que era
muy probable de que nos acerquemos nuevamente a esa paridad por la fortaleza que va a tomar el dólar producto de la subida del petróleo, porque eso va a desembocar en la inflación y sumado a eso a los conflictos que tenemos en el mundo, que las guerras fortalecen al dólar. Así. Y todo un ciclo. Obviamente, todo este movimiento bajista en algún momento tiene que ser corregido con un impulso o con un retroceso. Con un retroceso, siempre. El mercado nunca cae en línea recta, pero se puede prolongar en el tiempo. Se puede prolongar en el tiempo. Bien. El AUDCAC. El AUDCAC. Actualmente no tenemos posiciones abiertas en el euro dólar. Cerramos el viernes, cerramos la última. No abrí. Quería esperar esta semana a ver qué salía nuevo en la geopolítica, en la macroeconomía. Creo que no hay nada que cambie la dirección, tal vez las nóminas, la petición de subsidio y las ventas minoristas levemente, pero creo que va a seguir fortaleciéndose el dólar. Yo apuntaría a mi plantilla de trading a que eso es lo que va a ocurrir. El AUDCAC, bueno, comenzó a hacer fractales bajistas. Estamos en este momento en un impulso. En el impulso del fractal bajista, en cualquier momento nos hace el retroceso, tal para seguir bajando. Recuerden que siempre van a haber retrocesos. No se asusten. El mercado se mueve así, fractalmente, y puede hacer un impulso, puede buscar un retroceso para aliviar el mercado, para luego hacer un reimpulso. Creo que el canadiense se va a fortalecer y mucho en estos periodos conflictivos. El NZK, bueno, lo mismo que el AUDCAC, se mueve muy parecido, estamos en el impulso. Y el dólar CAC, estamos en el dólar CAC acá. Miren, yo en el dólar CAC, aquí sí tengo una operativa abierta, estoy en una venta. No quiere decir que lo hagan, vuelvo y repito, aquí, bueno, ya estaba montado en esta operativa. Me especuló a que el canadiense se revalore un poco más que el dólar. No pasa nada si se me regresa, pues que tengo confianza en el canadiense. Ahora sí, vamos a leer acá las preguntas que me pusieron. Si tienen preguntas, por acá no tengo nada. Buen día. Vamos a ver. El CAC CHF se ha ido abajo a pesar de la subida del petróleo. Podrías dar, bueno, ¿cómo les comenté? Y eso lo comenté en sesiones. Les dije que el CAC CHF, a pesar de que tenía al canadiense y que debería fortalecerse, les dije también que el franco suizo es el oro de las divisas. Es el oro de las divisas y ya se los he explicado aquí muchas veces y deberían entender el por qué. El franco suizo es el refugio de toda Europa, de absolutamente toda Europa, porque el franco suizo no sufre de inflación y siempre se está revalorizando. Y es mucho más sencillo tener francos suizos en un banco suizo que oro físico. Aunque existen instrumentos, hay ETF de oro, no necesitas tener oro físico con un instrumento, pero bueno, habrá que ver cuáles son los beneficios fiscales, ¿no? Porque Suiza tiene beneficios fiscales. No es lo mismo tener un ETF, no es lo mismo tener un ETF de oro en Londres, en París, en España, donde las tributaciones son altas, a tener francos suizos en Suiza, donde la tributación es mucho más baja. Aunque ya no existe secreto bancario. Pero no me interesa. No importa que le digas cuánto tengo a mi país de nativo, si eso no me va a hacer pagar el impuesto en mi país nativo, a menos que esté generando una infracción. Y el franco suizo funciona muy parecido al oro. Ahora, ¿qué pasó con el oro? Miren qué pasó con el oro. ¡Boom! Si tomaron esa señal, y les dije, yo fui muy claro, dije,
No voy a operar el oro porque no es un activo que yo opero todo el tiempo, pero con la apertura del mercado eso se va a ir a las nubes. ¿No? Esto fue el viernes, jueves, miércoles, miren. Este fue el lunes. Aquí abrió el mercado y tuvo todo este crecimiento. Creo que sí, hubo un par de personas que me escribieron que habían tomado la inversión del oro. Vuelvo y repito, no son ideas de inversión. Sencillamente estoy compartiendo mi análisis. Ustedes son responsables de tomar sus propias decisiones. Ellos la tomaron, analizaron su par también y facturaron. Y creo que les fue bastante bien. Yo no opero el oro porque me parece que el oro está muy manipulado. Muy manipulado, es muy anárquico. No, el oro debería estar mucho más caro de lo que a lo que vemos hoy. Debe estar muchísimo más caro. Bueno, vamos a terminar con las preguntas y con eso nos despedimos. Por aquí anunció que también Ferrari anunció que aceptará BTC. Bueno, creo que eso va a ser masivo para el próximo año. Expectativas del CAC CHF a corto plazo. Ya esto ya lo he comentado. Fíjense, yo les dije que cerraran aquí. Quien cerró, bien. Quien no cerró, no sé qué va a pasar. Si el conflicto sigue escalando, probablemente el suizo también, a pesar de que el petróleo también lo haga. Hay que ver qué tiene más peso. Yo aquí sí no puedo decirte va a subir, va a bajar, porque ya aquí es una moneda al aire. Es ver quién gana la batalla, si el canadiense o el suizo, que estarían los dos en tendencia alcista. Era aquí que tenías que cerrar, vuelvo y repito. Ahora, si entraste a un grupo que decía plan de salida del CAC CHF y al final ibas al fin y al cabo ibas a esperar que tu proveedor de señales te dijera que cerrara, bueno, no sé para qué se tomaron la decisión de entrar a ese grupo, porque yo se lo dije, zona de cierre, y te dio 2 días de oportunidad. Contamos 3 con una mechita allí, 3 días de oportunidad para cierre. Si no se cerró, no lo sé. Está feo. No te voy a decir que no, está feo. Tampoco entendí los pares de Ibiza. ¿En qué pares de Ibiza operar o no operar? No. Yo no estoy, o sea, ojo, no le estoy diciendo aquí a quién, qué pares tienen que operar y qué no operar. Yo sencillamente muestro los que yo opero, que son esos que ustedes están viendo ahí en esa plantilla. Yo opero estos pares. Yo opero estos pares. Los están viendo aquí. Estos los tomo de referencias. Estos los tomo de referencia y opero estos que están aquí. Yo opero Forex. No opero minerales. No hago trading apalancado en criptomonedas. Yo hago hold, buy and sell de criptomonedas. Holdeo, pues en pocas palabras, pero vendo también. No es que holdeo a largo plazo. Algún porcentaje se queda allí, pero no todo. El oro se subirá a causa de la guerra de Israel. El oro subió, lo acabo de ver. Ahora, ¿que va a llegar a máximo histórico? No lo sé, pero la oportunidad era la apertura del mercado pasado. Este no lo sé. Probablemente habrá mañana y corrija ese impulso. Tengan mucho cuidado. Vuelvo y repito, no es consejo de inversión. Si todavía no estás experto en cómo leer el mercado, no lo hagas de esa manera. Por impulso no lo hagas. No lo hagas. Sí, todo impulso debe ser corregido y es muy probable que así como el CAC CHF ha bajado, tenga un retroceso. Eso no se los voy a negar. Ahora, lo que yo no les puedo asegurar es que regrese a zona de cierre. Corrección puede tener. Si corrige el oro, corrige el franco suizo. Ojo, si corrige el oro, corrige el franco suizo. Tienen una cierta correlación allí. Tienen una cierta correlación. Entonces, ahí está. ¿Por qué se fortaleció el franco suizo? Porque el oro también lo hizo. Y eso refleja el sentimiento del inversionista. Se está refugiando. El inversionista se está refugiando ante el conflicto que estamos teniendo. ¿Dónde puedo conseguir esa plantilla de Excel? Normalmente tengo tiempo que no la comparto. La he compartido por casi todos los grupos en los que pueden estar. Voy a ver si se los puedo compartir la semana que viene. Vamos a ver. No, yo realicé la encuesta y no me ha llegado nada. Bueno, déjenme ver si es que no se activó. Si no le llegó antes, no se preocupen, les va a llegar después. Pero el que ya llenó la encuesta ya sin ningún problema le va a llegar en cualquier momento.
Debe ser que eso llega a eso está programado, tengo que ver qué ocurrió. Los NFT pronto. Estamos primero educando a la comunidad para que entiendan cómo funciona. Para los que no saben lo que son los NFT, es un proyecto de NFT propio, el cual va a estar respaldado en un fondo. Todo el dinero de la venta de los NFT se va a invertir en el mercado cripto, y todo el profit que genere el mercado cripto se va a repartir entre los holders de los NFT. ¿Quién va a hacer la inversión? Lo va a hacer yo con un equipo de traders que tengo. Grayscale. Sí, Grayscale, bueno, en respuesta a la serie está exigiendo regulaciones, cosas buenas para BTC. Sí, correcto. Yo creo que las regulaciones van a ser algo positivo, ya tengo rato diciéndolo, creo que va a ser la puerta que va a dar ingreso a un gran capital. Bueno, listo. Con eso me despido. Espero que les haya gustado la información que les acabo de compartir. Espero que disfruten este domingo en familia. Que Dios me los bendiga. Y nos vemos la semana que viene por el mismo espacio, a la misma hora, por el mismo canal. Hasta luego. Bendiciones.